Bien, en este video desarrollaremos un problema sobre función cuadrática. Em, este concepto o el contenido de función cuadrática es algo que todavía no vemos, que vamos a ver esta semana que viene. Así que si no se recuerda bien sobre lo que es la función cuadrática, etcétera, le recomiendo que vea este video después de haber tenido la clase teórica, ¿ya? Porque voy a tocar conceptos que no voy a hablar no voy a hablar a fondo. No voy a demostrar, no tampoco voy a decir de dónde salen, ¿cierto? Para no hacer tan largo el video y simplemente de resolver el ejercicio, ya que eso lo vamos a hacer en la clase de teoría, ¿ya? Sobre la función cuadrática. Bien, dice que una pelota es lanzada desde un balcón de manera que toma una trayectoria descrita por la siguiente función, donde hds es la altura a la que se encuentra la pelota medida en metros desde el nivel del suelo, a los s segundos de haber sido lanzada. Bien, nos preguntan cuál es el valor de la altura máxima que alcanzó la pelota. Escribe su respuesta a continuación. Bien, entonces la altura máxima se obtiene en el vértice de la función cuadrática. Una función cuadrática tiene esta forma cuando el valor que acompaña a la variable que está al cuadrado es negativo. Por lo tanto, define un máximo esta función. Y ese máximo es el valor que queremos encontrar. Y ese máximo, ese valor máximo para la función, se obtiene en x, o s en este caso, la variable s, evaluado en menos b sobre 2a. Bien. Nuevamente, en la clase del martes vamos a ver bien por qué exactamente es menos b partido en 2a. En este caso simplemente voy a estar resolviendo un ejercicio. Entonces, una vez que ya hayan visto la clase del martes, va a ser más sencillo si es que no se recuerdan bien lo que es la función cuadrática y cuáles son sus propiedades. Entonces, menos b sobre 2a sería menos b es menos 2, ¿cierto? 2 es b, así que menos b es menos 2. A sería menos 1 y 2a sería entonces menos 2. Eso es igual a menos 2 partido menos 2 es 1. Entonces, básicamente, el máximo de la función se alcanza cuando s vale 1. Es decir, al segundo de haber sido lanzado el objeto. Entonces tenemos que ver cuánto vale h cuando s vale 1, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual, voy a reemplazar simplemente 1 aquí en la variable. Me va a quedar entonces que esto es menos 1 más 2 más 8. Y por lo tanto, me queda que la altura máxima, pongámosle h max, va a ser igual a 9. 9, estamos trabajando en metros, creo. Sí, metros. Entonces la altura máxima va a ser 9 metros. Bien, esa es la altura máxima que alcanza la pelota. Nuevamente ya vamos a ver en la clase por qué es menos b partido en 2a. Después me preguntas desde qué altura se lanzó la pelota. Entonces, esta función describe la trayectoria cuando se lanza la pelota. Entonces, si yo quiero saber a qué altura se lanzó, es decir, en el segundo y en el instante 0, tengo que simplemente evaluar h en el instante 0. Y notemos que entonces que h evaluado en 0, estoy hablando matemáticamente, esto se va a hacer 0, 0 y me queda simplemente 8. ¿Ya? Y fijémonos que cuando ese 0 estoy acá, 8 está aquí. Entonces, básicamente donde corta el eje Y. 8 metros. ¿Desde qué altura se lanzó la pelota entonces? Desde los 8 metros. ¿Sí? Desde los 8 metros. Por último, dicen que si h de s, la función h es igual a 0, ¿cuál es el valor positivo de s? Entonces, fijémonos que si h de s vale 0, es decir, si esto vale 0, nos queda simplemente una ecuación cuadrática. Y eso sí lo sabemos resolver. Entonces, básicamente hay que resolver menos
S al cuadrado. El S lo voy a hacer así, ¿cierto? Mejor para no confundirlo con el 5. Más 2S más 8 igual a 0. Bien, entonces, para factorizar más fácilmente esto, todos los métodos de factorización que hemos visto es cuando el factor que acompaña a la componente que está al cuadrado, o a la incógnita que está al cuadrado, es positivo. Así que bajar todo esto positivo, entonces me queda simplemente multiplico por menos 1 ambos lados, por menos 1, y me queda simplemente entonces s cuadrado menos 2s más, perdón, menos 8 igual 0. Entonces ahora me pregunto, ¿qué números multiplicados me dan menos 8 y sumados me dan menos 2? Entonces yo sé que son, entonces S, ¿cierto? Igual a 0. Yo sé que esos números van a ser 4 y 2. ¿Cuáles son los signos? Sé que uno tiene que ser negativo, ¿cierto? Porque el producto de ellos tiene que dar menos 8, un número negativo, así que sí o sí uno de ellos tiene que ser negativo. Ahora la pregunta es, si el 4 es negativo o si el 2 es negativo. La respuesta es que el 4 va a ser negativo para que al sumar 4 y 2 dé menos 2. Así que va a ser el 4 negativo y 2 positivo. Entonces fíjense, menos 4 por 2, menos 8, y menos 4 más 2, menos 2. Y por lo tanto, entonces, S1 vale 4 y S2 vale menos 2. Por lo tanto, ¿cuál es el valor positivo de S para cuando la función es 0? 4 entonces. Ese es el valor positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, vamos a retomar este ejercicio para interpretarlo físicamente para el que le interesa. Así que, bueno, ya está todo listo, matemáticamente, ¿cierto? Pero me gustaría darle una interpretación más física. Entonces, fijémonos que esto es una ecuación itinerario, ¿ya? Este cuerpo obviamente no se ve afectado puramente por la gravedad, ¿cierto? Porque si no esto sería un menos 5 o menos 4,9 si uno considera la gravedad como 9,8. Pero bueno, una ecuación itinerario al fin y al cabo. Y si es una ecuación itinerario esta de acá, entonces menos 1, o bueno, menos 2 sería la aceleración, ¿cierto? Porque si esta es la itinerario, entonces la ecuación de la velocidad en función del tiempo va a ser menos 2s más 2. Bien, esto lo estoy haciendo solo para el que quiera ver un trasfondo más físico del problema. ¿Sí? No es necesario que lo sepan, pero solo para el que quiere. Entonces esta va a ser la ecuación velocidad. No sé si, espero que lo hayan visto en física. Bien, entonces fijémonos que el valor de la altura máxima que alcanza va a ser cuando la velocidad sea cero, ¿cierto? Porque cuando la velocidad es cero, ya deja de avanzar hacia arriba. Y ahí en ese instante, cuando la velocidad es cero, es cuando alcanza la altura máxima. Entonces fijémonos que lo que voy a hacer yo es ver cuándo la velocidad es cero. O sea, cuándo la velocidad en función del tiempo, bueno, el tiempo en este problema es s, ¿cuándo esto va a ser cero? ¿Cuándo va a ser cero? Cuando menos 2s más 2, perdón, es cero. Entonces si despejamos el s de acá, nos va a quedar que entonces s es 1. Entonces cuando s es 1, es decir, cuando el tiempo es un segundo, s está en segundos, ¿cierto? Alcanza velocidad 0. Y por lo tanto, en s igual 1, define la altura máxima que alcanza la pelota. Y por lo tanto, entonces, la altura, ¿cierto? En función del tiempo, va a ser máxima cuando el S sea 1, que es lo que hagamos de lo que hicimos delante, ¿cierto? Viéndolo desde el punto de vista matemático, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista físico. Nuevamente, esto para el que le interese simplemente, no es necesario que lo sepan. ¿Sí?
Bien, eso con esa pregunta. ¿Desde qué altura se lanzó la pelota? Bueno, si esta es la ecuación itinerario, entonces esto de acá va a ser la aceleración dividida en 2, ¿cierto? Menos uno, así que la aceleración es menos 2. Menos 2 sería la velocidad inicial y 8 sería la posición inicial, ¿cierto? Entonces, por defecto, la altura en que se lanza la pelota, la altura inicial, es 8. Haciendo simplemente el análisis de la ecuación itinerario. Y bueno, aquí es simplemente trabajar matemáticamente la ecuación cuadrática que nos queda cuando h es 0. ¿Ya? Bueno, este análisis es un poquito más para los que les gusta la física. Bien, entonces, eso sería el ejercicio. Si tienen alguna duda, podrían ponerlo en los comentarios del video y yo lo voy a leer, ¿sí? Cuando tenga tiempo.